¿Sabías que Juan es muy distinto de los otros evangelios porque se enfoca en mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y el Verbo hecho carne? Hoy estamos en nuestro día 279 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar cada día en tu palabra, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Juan 2. Al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios está con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que platica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y les dijeron, Rabí, mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Este es mi Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 4. Cuando pues Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo le dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: Jesús, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, porque para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mas Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ven a un, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habréis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él
y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de ahí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Para reflexionar. Juan 2. A diferencia de los otros evangelios, Juan tomó muy poco espacio, solo un capítulo, para hablar sobre el testimonio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y los primeros discípulos, ya que, como hemos aprendido, el propósito de Juan es apuntar a quién es el Salvador. En este evangelio encontramos el milagro en la boda de Caná. Ningún otro evangelio lo relata. ¿Te habías preguntado por qué? Hay un mensaje que el autor quiere transmitir y comenzó a hacerlo al relatar este primer milagro que Jesús hizo en público. El capítulo 2 nos sitúa en una boda en Caná de Galilea. Nos dice que Jesús, su madre y sus discípulos habían sido invitados. Durante la fiesta, el vino se terminó. Entonces María le comunicó esto a Jesús. Podemos notar que María no está haciendo una petición específica. Sin embargo, Jesús entendía qué era lo que su madre le pedía. Y Jesús responde: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Te has puesto a pensar a qué Jesús se refiere cuando le dice no ha llegado mi hora? ¿A qué hora se refería? Quiero invitarte que mientras sigamos leyendo el libro de Juan, que tengamos estas palabras en mente, pues a lo largo de este evangelio notarás que Jesús volverá a repetirlas. Más adelante, en el capítulo 12, descubriremos de qué se trata esa hora que Jesús menciona. Mientras tanto, Juan nos continúa relatando que ante la petición de su madre, Jesús convirtió agua en vino, y resultó ser un vino que, según el mayordomo, era el vino bueno. Esta fue la primer señal que Jesús hizo, y por esta señal sus discípulos creyeron en él. Juan 3. En este capítulo encontramos el encuentro de Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. Los fariseos eran una secta judía que era muy religiosa. Se ocupaban de que la ley fuera estrictamente guardada, y en los evangelios encontramos que eran constantemente confrontados por Jesús para imponer su interpretación de la ley de Dios. Nicodemo era uno de ellos. Él es un fariseo de quien solo se habla en 3 ocasiones en la Biblia, y las 3 son en el Evangelio de Juan. Nicodemo vino a Jesús de noche. La Biblia no nos dice a qué hora, pero algunos comentaristas dicen que posiblemente lo hizo tarde en la noche para no ser visto por otras personas. Muy probablemente Nicodemo había escuchado las enseñanzas de Jesús y estaba interesado en ellas, no solo por curiosidad, sino porque quizá comenzaba a creer en ellas. Podemos concluir esto porque él fue uno de los que prepararon el cuerpo de Jesús
antes de ser sepultado. Él lo hizo junto con José de Arimatea. Jesús responde a Nicodemo con las buenas nuevas del Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios, el cual fue levantado en la cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Al ser levantado en esa cruz, todo aquel que ha entendido su necesidad de un Salvador ve y cree en el sacrificio de Cristo a su favor, que, que tienen vida eterna. Mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Has creído en ese nombre que es sobre todo nombre? Busca a Dios, vive en santidad al practicar la verdad y camina en su luz. Mientras caminas en la verdad, que tu deseo sea el mismo de Juan el Bautista, al escuchar que todos iban a Jesús y podamos decir, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Que el Señor nos ayude y deseemos que su nombre sea conocido a través de nosotras para su gloria. Juan 4. La reacción de la mujer samaritana al escuchar el evangelio predicado por Jesús se contrasta mucho con la reacción de Nicodemo. Nicodemo era un hombre letrado, reconocido en el pueblo por ser un fariseo, era respetado y probablemente de buena posición social. No podemos ver evidencias de que él creyó en el mensaje de salvación que le fue predicado. Por otro lado, su encuentro en Samaria fue con una mujer de quien ni el nombre se menciona, la cual probablemente era rechazada por la sociedad. Podemos concluir esto por la hora a la que fue a recoger agua al pozo. No fue temprano por la mañana o tarde cuando caía el sol, sino que fue al mediodía, cuando el día estaba en su punto más caliente. Probablemente ella iba a esa hora para no tener que encontrarse con otras mujeres que hablarían mal de ella porque había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era su marido. A pesar de lo que la caracterizaba y al seguir la conversación con Jesús, ella fue convencida de que él era el Cristo, el Mesías que ellos esperaban. Al saber esto fue y compartió con el pueblo estas buenas nuevas. Así muchos samaritanos creyeron que la verdad de Jesús era el Salvador del mundo. Al relatar este acontecimiento, Juan describe la reacción que tuvo la mujer samaritana al ir a compartir lo que acababa de escuchar. Se nos dice que ella dejó su cántaro al escuchar el mensaje de Jesús cuando se le reveló que él era el Mesías. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo. Parecía que tomar agua en ese momento ya no era importante. Ella dejó su cántaro y se dirigió a la ciudad para compartir con quien se encontrara enfrente lo que había sido revelado. Su reacción nos puede confrontar. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer lo nuestro para compartir con otros sobre Cristo? Tengo que admitir con pena que no lo hago frecuentemente. ¿Cuántas veces hemos sido intencionales en tomar una pausa en medio del ajetreo de la vida para compartir con un hijo, con alguien en la escuela o con un compañero de trabajo? ¿Qué tan frecuentemente bajamos nuestro cántaro para compartir con quienes nos rodean lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Que el Señor nos ayude, traiga convicción a nuestras vidas y seamos testimonios de quién es Él. Para meditar. Juan 2, 13 al 17 nos muestra el celo que tuvo Jesús cuando vio a la gente que estaba haciendo negocio fuera del templo. ¿Tienes celo por las cosas del Señor? ¿Por el sacrificio de Cristo a tu favor? ¿O das todo esto por sentado? ¿Tu caminar en el Señor está apuntando a otros a Cristo o a ti mismo? Mientras continúas buscando la santidad de Dios en esta semana, haz de las parábolas de Juan tu oración. Señor, crece tú en mí para que yo disminuya, que tu nombre sea conocido y no el mío. ¿Con qué estás llenando tu vida? ¿Un esposo, un novio, un trabajo, una posición, riquezas? Como la mujer samaritana, llena tu vida de su agua para vida eterna. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 279. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.